Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones del cielo para todos. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares una vez más, ya en esta última entrega de nuestro curso del don profético. Pero no se desanimen, que vienen otros proyectos. Pero en el día de hoy finalizamos ya con este curso titulado El don profético y su importancia en la iglesia. Y hoy, en la última lección, vamos a hablar de Sin profecía el pueblo será disipado. Está tomado de un texto de las Escrituras que vamos a analizar. ¿Y por qué le hemos puesto este título a la última lección? Porque en esta lección hemos hecho un recorrido a través de las Escrituras para ver de la manera en que la profecía guió al pueblo de Dios en diferentes momentos. Cómo Dios condujo a su pueblo a través de la profecía. Y cuando no estaba presente la profecía, las consecuencias que entonces podían venir para el pueblo. Así que sin profecía, el pueblo de Dios sería disipado. No tendría esa conducción divina, por lo tanto no podría estar bajo la protección de Dios. Es importante entonces la conducción profética, pero vamos a hacer este estudio basado en hechos reales que acontecieron en las Escrituras y lo vamos a compartir con todos ustedes a través de esta última lección, lección número 15. excelente. Y queremos una vez más invitarles a que puedan descargar el PowerPoint de la lección. De cada una de estas 15 lecciones hemos colocado en la descripción del video el PowerPoint, la lección completa en PDF, 7 páginas de cada lección en PDF, y el cuestionario para que también usted pueda llenar cada una de las partes de las personas que vayan a hacer el curso. Así que este aporte es para que usted también pueda compartir con otras personas el curso El don de profecía en la iglesia remanente. Muchas gracias por habernos acompañado en este camino de 15 paradas. Hoy llegamos al final de este curso. Ha sido un placer compartir junto a mi esposa, Marta Vázquez, estas 15 lecciones con ustedes. Curso El don de profecía en la iglesia remanente. Lección número 15. Sin profecía, el pueblo será disipado. Esta lección es la última ya de este estudio, pero es bien interesante. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el profeta que entendió que en un tiempo de apostasía en Israel, solo él quedaba fiel a Jehová y lo estaban persiguiendo? Leemos en Primera de Reyes 18:17. Y como Acab vio a Elías, díjole a Acab: ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió: yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí estamos viendo que se refiere al profeta Elías y la narrativa tiene que ver con la decadencia espiritual en que estaba sumergido el pueblo, específicamente las 10 tribus. Israel se había dividido en dos partes, ya lo había designado así el Señor a través del profeta Ahías, que le entregó 10 partes de su manto, que lo rompió en 12 partes, y le dijo a Jeroboam que 10 tribus iban a ser para él. Esto vino como consecuencias por los extremos en el pecado en que llegó Salomón, y por amor a David, Dios le dijo: no voy a dividir el pueblo en tus días. Pero cuando murió Salomón, entonces en el tiempo de Roboam se dividió el pueblo. 10 tribus se fueron al norte y esas 10 tribus tristemente estuvieron
siempre en la dirección opuesta al camino de Dios. Y el profeta Elías llega en un tiempo de gran oscuridad espiritual y él mismo dice, pero veo que solo yo he quedado. Claro, la palabra inspirada da a entender claramente que no era él el único, había 7,000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Estaba diciendo que entonces el Señor había hecho algo especial a través del mensaje del profeta Elías, aunque él no viera a esas personas públicamente por el peligro que representaba, pero no doblaban sus rodillas ante Baal, sino ante Jehová. Y eso fue fruto del trabajo del profeta Elías. Y en este texto que está en pantalla, el profeta está diciendo lo que había pasado con el pueblo. Han dejado tu alianza, tu pacto, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo a tus profetas. Sí, porque Jezabel, Acab mataron cientos de profetas de Dios. Terrible lo que había pasado. Pero todavía había 7,000 personas fieles a Dios, fruto del trabajo, de la predicación, del testimonio fuerte, eficaz del profeta Elías. Muy bien, eso lo creía él, pero él no estaba solo. ¿Y cuál fue el profeta que le revelaba a Israel los planes militares secretos del rey de Siria y qué consecuencia trajo esto para él? Vamos a leer en 2 de Reyes 6. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos, díjoles, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. O sea, el rey está preocupado porque todo lo que él planifica se le avisa al rey de Israel. Es decir, aquí hay un chivato, aquí hay alguien que está vendido al rey de Israel. Entonces uno de los siervos le dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. ¿Qué está diciendo claramente este siervo? Que hay un profeta en Israel que se llama Eliseo, que Dios le revela a él lo más secreto, no importa dónde tú estés escondido, allí en tu más secreta habitación, lo que tú ahí planifique, Dios viene y se lo dice a Eliseo, y Eliseo va y se lo dice al rey de Israel. Y por eso ellos descubren todos los planes que hay. O sea, fíjense la conducción profética de Dios, porque justamente quiero que veamos que sin profecía el pueblo se desenfrena, se disipa. Es lo que la Biblia nos va mostrando a través de sus páginas, es cómo Dios guía, conduce a su pueblo a través de la profecía. Le está revelando al rey de Israel a través del profeta Eliseo todos los planes secretos del otro rey. Entonces el rey llega a una conclusión. El rey dice, pues entonces lo que hay que matar a ese Eliseo, ubiquen donde él vive. Y dice 2 de Reyes 6:15, levantándose de mañana, el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Se ve rodeado completamente con gente de a caballo, carros, porque querían la cabeza de Eliseo para que no siga diciéndole al rey lo que Dios le mostraba a Eliseo de los planes de ese ejército enemigo. Pero miren qué interesante lo que sigue. ¿Qué dice Eliseo? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo. Y en el siguiente verso dice, y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió sus ojos del mozo y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El rey trajo gente de a caballo y carros. Entonces Dios mandó gente de a caballo y carros, pero de fuego. Ellos no lo podían ver a simple vista. Y para que el siervo de Eliseo lo viera, Eliseo le rogó al Señor,
muéstrale para que él vea que no estamos solos, que son más los que están con nosotros. Y efectivamente, cuando el mozo miró, fue que tuvo esa visión de la protección de Dios sobre ellos. Y la historia termina, ustedes saben, ellos siendo guiados por Eliseo hasta donde estaba el pueblo de Israel, y cuando ellos pudieron darse cuenta dónde estaban, se dieron cuenta que estaban ellos rodeados por todo el ejército de Israel. Y entonces el rey de Israel le dice, dime, Eliseo, ¿qué hago con ellos? No, pero trátalo como prisioneros de guerra, dale comida y que se vayan tranquilos. Y después de eso nunca más intentaron volver a hacer guerra contra Israel. Pero es que veamos cómo Dios guía, dirige a su pueblo a través del don de profecía. Excelente. ¿A quién quería culpar el rey Jorán de los males, el hambre y el sitio de la ciudad de Samaria? En 2 Reyes capítulo 6, y él dijo, así me haga Dios y así me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quedare sobre él hoy. Sitiaron la ciudad de Samaria, la capital de las 10 tribus, está sitiada, y entonces cuando hay un sitio, ustedes saben, está rodeada, no pueden salir a buscar nada de comida ni agua, y entonces se van agotando las provisiones. A veces un sitio demoraba 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces, hasta que las personas se le acabaran las provisiones que tenía dentro de los muros de la ciudad. Así que Israel, aquí las 10 tribus están rodeadas, la capital. Y entonces, ¿a quién quiere culpar el rey? Es increíble. El rey quiere culpar a Eliseo, como que Eliseo es el culpable de lo que está pasando. Sigue diciendo, estaba a la sazón Eliseo sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida me envía a quitar la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No viene tras él el ruido de los pies de su amo. O sea, Dios le mostró a Eliseo que había mandado a un emisario, el rey, para cortarle la cabeza al profeta, porque el rey, desquiciado, porque no hay una forma de explicar esto, está culpando a Eliseo por esa situación. Ahora, yo quiero que ustedes vean realmente por qué estaba pasando eso. Levítico, capítulo 26, había dicho lo siguiente: y si con esto no me oyereis, mas procediereis conmigo en oposición, yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Dios le está diciendo al pueblo, obedézcanme. Si no me obedecen, entonces yo voy a tener que ir contra ustedes. No voy a poder darle la bendición. Eliseo le está diciendo que todo lo que está pasando allí es por la maldad de ellos, por su pecado, por su rebelión contra Dios. Sigue diciendo Levítico, y comeréis las carnes de vuestros hijos y comeréis las carnes de vuestras hijas. O sea, van a llegar a un punto de hambre tal que se van a comer unos con otros. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Jorán. Es lo que está pasando ahora en este momento que está viviendo Eliseo. Cuando lo quieren matar, estaba llegando a ese punto, porque se narra que una madre dio a su niño pequeño para comerlo y después querían comerse el de la otra y la otra lo escondió. Una situación lamentable, terrible. Pero ¿por qué es esto? Es el cumplimiento de lo que decía Levítico, por la desobediencia de ellos. Y pondré vuestras ciudades en desierto, asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Yo asolaré también la tierra y se pasmarán de ella vuestros enemigos que en ella moran. Dios había predicho las consecuencias de ser rebeldes a Dios y de ir en contra de la voluntad de Dios. Y es lo que está cosechando Israel por ir en contra de los dictámenes de Dios y de la orientación profética que está dando el profeta Eliseo. ¿Y qué reprensión le hizo el profeta de Jehová al rey Acab por hacer alianza con el rey de Siria? En 1 Reyes 20:42, y le dijo al rey, así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre
que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagará su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Esta es una experiencia interesante, porque este profeta, que no menciona su nombre en la Biblia, le dice a uno: golpéame, ven, dame un golpe, hiéreme. Y él no quiso. Mira, si no me obedeces en lo que te estoy pidiendo, te va a topar un león y vas a morir. Y así fue. Lo mató un león. Le dice a otro: ven, golpéame, hiéreme. Y viene esa persona y lo hiere, le hace una herida en el rostro, y él va y se presenta así delante del rey, herido, porque tenía que dramatizar una situación para darle un mensaje al rey acá. Y cuando, después que le muestra cómo él estaba, entonces obtuvo la atención del rey, entonces ahora da el mensaje al rey. ¿Qué dice el Señor? Has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado. Yo lo había condenado a muerte. Tú no tenías que hacer alianza con ese personaje. Tú tenías que hacer lo que se te había indicado. Como tú no seguiste la instrucción, acá pagarás su vida con la tuya. Vas a morir. Se lo profetizó claramente. Había que ser valiente y estar lleno del poder de Dios para decirle esto a un rey de frente. Pero este profeta estaba hablando en nombre de Dios y le dio un mensaje claro y directo al rey acá. ¿Qué condición puso Josafat para ir a la guerra aliado con Acab a enfrentar al rey de Siria? Estamos viendo en diferentes aspectos cómo Dios usó el profetismo para corregir, para orientar, para reprender. Y ahora aquí estamos viendo una alianza. ¿Quién es Josafat? Josafat es el rey de Judá. La otra parte, recuerden, Israel se divide en dos partes, las 10 tribus. Samaria es la capital y 2 tribus, Judá y Benjamín. Entonces, Judá tiene como rey a Josafat, y Samaria, las 10 tribus, tienen como rey a Acab. Y Acab invita a Josafat para que vayan a la guerra. Pero ¿qué dice 1 Reyes 22:5? Pero antes que nada, dice Josafat, consultemos al Señor. Es claro, vamos a ir a una guerra, vamos a asegurarnos de que el Señor está mandándonos a esa guerra. Vamos a consultar a Dios a ver si Él quiere que vayamos a esa guerra. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Le dijeron: vaya, su majestad, contestaron ellos, porque el Señor la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Es interesante que cuando Acab reúne estos 400 profetas, Josafat no quedó satisfecho. ¿Qué vio Josafat que le dice: ¿hay aquí algún profeta del Señor? Algo él vio en esos 400 profetas que le dio a entender que no eran profetas del Señor. Eran profetas pagados por el rey para que le dijeran lo que él quería escuchar. No profeta del Señor. Y Josafat se dio cuenta. Hubo uno que se hizo unos cuernos de hierro y se lo puso encima y dramatizó. Iba en una dirección con esos cuernos, iba en otra dirección y decía: así acornearás tú a ese ejército. ¡Qué terrible! La dramatización que hicieron. Josafat dice: no puede ser. ¿Hay aquí algún profeta del Señor? ¿Qué profeta traen para consultarlos sobre los planes de ir a una guerra contra el rey de Siria? ¿Y qué advertencia le hacen? 1 Reyes 22:13. Van a buscar al profeta que queda, el profeta del Señor que está allí. Ahora miren lo que dice el texto. Ahora bien, le advierten a él, el mensajero que había ido a llamar a Micaías, que era el nombre del profeta, le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. O sea, lo mandan a buscar al profeta de Jehová, que no está alineado con el rey, pero le advierten: tú tienes que decir lo que es favorable al rey. Tú no vas a decir la palabra que Dios te diga, no, lo que el rey quiere oír. ¡Qué barbaridad! A ese punto había llegado las 10 tribus.
A ese punto habían llegado. Pero Micaías repuso, tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Eso es lo que yo voy a decir, lo que el Señor me diga, no lo que el rey quiere escuchar. Ante esto, Micaías concedió, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. ¿Qué estaba diciendo el profeta finalmente? Está diciendo que van a quedar como ovejas sin pastor, o sea, va a morir el rey. Está profetizando la muerte del rey. Tremendo. Un mensaje directo, claro. Pero bueno, no fue tan directo y claro desde el primer instante, porque hubo todo un proceso que no tendremos quizás todo el tiempo de entrar en esos detalles, pero que hubo allí una discusión entre los profetas falsos, hasta golpearon a Micaías y todo eso, pero el resumen es que el profeta dijo el mensaje que el Señor le había mandado. Sí, ve, si vas a morir, porque a esa ruta donde te aventuras, Dios no te ha mandado a ir. Y tú vas a ir, pero vas a morir. Un mensaje claro y directo del rey. Sedequías se molestó por algo que había dicho Micaías. Porque Micaías le dijo, todo lo que tus profetas te están diciendo es porque hay un espíritu de mentira en la boca de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se me fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Le preguntó. Fíjense a dónde llegan estas personas. Qué triste que alguien que se diga ser profeta, recuerden, estaban al servicio del rey, no al servicio de Dios, llegaran a esos extremos hasta de golpear y maltratar a los verdaderos profetas. Ahora lo mandaron a pan y agua a Micaías, y el rey dice, cuando yo regrese en paz, no, si tú regresas en paz, el Señor no habló por mí. Claramente, estaba muy definido el mensaje de Dios a través de Micaías. Pero esa es una historia para estudiarla con mucho más tiempo que el que podemos dedicar en esta pregunta. Interesante ver cómo existieron esos profetas falsos y los profetas verdaderos tuvieron que enfrentarse con la verdad del Señor. ¿Qué características del pueblo de Israel afloraban en tiempos del profeta Isaías que éste lo condena? Isaías 39 dice, porque este es un pueblo rebelde. Son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. Ahí está uno de los aspectos que está enfocando Isaías. ¿A dónde estaba el pueblo en el tiempo de Isaías? Ubíquense 720 años, 700 años antes de Cristo. En este tiempo el pueblo está en esta situación. Rebeldes, engañosos, no quieren escuchar la enseñanza del Señor. A los videntes le dicen, no tengan más visiones. A los profetas, no nos sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. ¡Qué terrible! ¿A dónde había llegado el pueblo? ¿Qué querían? Que los profetas le dijeran lo que ellos querían escuchar, cosas agradables, no la verdad de Dios. Y cuando el pueblo cae en una situación como esa, Dios necesita de profetas auténticos que sigan dando el mensaje verdadero. Apártense del camino, retírense de esta senda y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel. Eso quería el pueblo. Pero los profetas no sucumbieron, muchos de ellos no sucumbieron a esto. Claro, hay muchos, como los que vimos que se unieron con Acab, que se fueron del lado del Estado, de lo que querían, de los reyes, buscando beneplácito, conveniencias económicas, pero hay muchos que no cedieron y las consecuencias no se dejaron esperar. ¿Y cuáles fueron estas consecuencias del profeta Isaías por proclamar el mensaje divino como debió hacer?
Si vamos al libro de Hebreos, dice, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. Está hablando de cómo sufrieron los profetas. Burlas, azotes, los azotaban. Cadenas, los apresaban. Cárceles, los colocaban en cárceles a veces apenas con pan y agua. Y sigue diciendo el verso 37, fueron apedreados, aserrados por la mitad. Este fue el caso de Isaías. Aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Estas fueron consecuencias por los profetas decir la verdad de Dios, por presentar el mensaje de Dios, pero para eso estaban llamados los profetas, para orientar, para guiar, para dirigir al pueblo el mensaje que Dios le enviaba, a pesar de las consecuencias que vinieron sobre ellos. ¿Qué profecía hizo Jeremías que disgustó al rey de Judá y buscaba matarlo? Jeremías 19:3. Diles, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Haré venir tal calamidad sobre este lugar que a todo el que se entere le zumbarán los oídos. Jeremías está profetizando que viene calamidad sobre Jerusalén. Ya no estamos en Samaria. Tristemente, por la rebeldía del pueblo, las 10 tribus desaparecieron. Fueron absorbidas por los asirios. Después de las guerras que hubo, los que quedaron lo esparcieron en las ciudades asirias y mandaron gente de Asiria a ocupar Samaria. Y fruto de eso vienen los samaritanos, que tenían un sincretismo religioso, una mezcla entre la religión de Israel y la religión asiria. Entonces, aquí estamos viendo a Jeremías llamando al pueblo a que entiendan que va a venir calamidad y que ellos deben entender que eso es un castigo de Dios por su rebeldía. ¿Por qué va a venir eso? Dice Jeremías en el capítulo 19, versículo 4. Porque ellos me han abandonado, han profanado este lugar, quemando en él incienso a otros dioses que no conocían ni ellos, ni sus antepasados, ni los reyes de Judá. Además, han llenado de sangre inocente este lugar. Estaban adorando a otros dioses, adorando ídolos, yendo en contra de Dios, siendo rebeldes a Dios. Convertiré esta ciudad en un lugar desolado y en objeto de burla. Todo el que pase por ella quedará atónito y se burlará de todas sus heridas. Viene destrucción para Jerusalén. Ustedes han provocado esta situación, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque han sido rebeldes. No era un mensaje suave, no era un mensaje agradable. Viene destrucción. No era cómodo ni sencillo. Dice Jeremías, es más, Dios hasta lo va a mandar a ustedes cautivos a Babilonia. Váyanse para allá. Y van a estar por allá 70 años. Así lo ha dictaminado Dios. Este es un falso profeta. ¿Cómo va a ser que Dios va a entregar a su pueblo en las manos de los paganos? Ese era el mensaje de Dios. Y Jeremías lo está dando con responsabilidad. Estos estaban enfurecidos contra Jeremías. Así que luego de golpearlo, lo encarcelaron en la casa del cronista Jonatán, ya que la habían convertido en prisión. Así Jeremías fue encerrado en un calabozo subterráneo donde permaneció mucho tiempo. Consecuencia de Jeremías predicar la verdad, que no era lo que el pueblo quería escuchar, sino lo que Dios había enviado como un mensaje, lo encarcelan, lo encierran, lo golpean, lo maltratan. Así lo describe la palabra de Dios. Bueno, esos profetas tenían que ser hombres valientes, decididos a dar el mensaje, aunque le costara la vida. ¿Qué querían hacer los jefes de Judá con el profeta Jeremías para no seguir escuchando sus mensajes? Jeremías 38:4. Los jefes le dijeron al rey, hay que matar a este hombre,
Con semejantes discursos se está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún queda en esta ciudad. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Sin titubeos, hay que matarlo. El profeta de Dios. El rey Sedequías respondió: lo dejo en sus manos. Ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes. Pero qué irresponsable este rey. O sea, él quiere lavarse las manos como Pilato. ¿Eso es lo que ustedes quieren hacer? Bueno, eso lo dejo en la mano de ustedes, porque ni yo me puedo oponer a ustedes. Si eso es lo que ustedes quieren, adelante. Prácticamente le da el visto bueno para que sigan en sus maquiavélicos planes. Terrible. Ellos tomaron a Jeremías y, bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en el lodo. Y sabemos que el Señor ayudó para que no lo dejaran allí mucho tiempo, porque iba a morir ahí, metido con lodo hasta el cuello. O sea, realmente fue una situación muy difícil para Jeremías, pero en ese momento todavía Dios preservó su vida. ¿Y qué otro profeta de Dios que profetizó contra Jerusalén persiguieron hasta Egipto y trajeron de vuelta a Jerusalén y lo mataron? Es increíble a dónde llega la maldad de una persona que ha perdido el temor de Dios. Jeremías 26:20 dice lo siguiente: hubo también otro profeta de nombre Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, que profetizaba en el nombre del Señor. Este profetizó contra la ciudad y contra el país, tal y como lo hizo Jeremías. Estaba siendo un profeta de Dios, estaba diciendo las cosas como Dios quería, como Jeremías lo había profetizado. Cuando el rey Joacim y sus funcionarios y jefes oyeron sus palabras, el rey intentó matarlo, pero al enterarse Urías, tuvo miedo y escapó a Egipto. Fíjense, era una política de Estado. Querían matar a Jeremías, ahora planifican matar a Urías. O sea, no quiero voces disidentes, yo quiero que me digan cosas agradables, lo que yo quiero oír. El que hable en nombre de Dios y va en contra de mí, ese se va. Qué terrible. Pero estamos hablando de Judá. Después, el rey Joacim envió a Egipto a Elnatán, hijo de Acbor, junto con otros hombres. Y ellos sacaron de Egipto a Urías y lo llevaron ante el rey Joacim, quien mandó que mataran a Urías a filo de espada y que arrojaran su cadáver a la fosa común. Terrible. Finalmente mataron a este profeta por hablar en nombre de Dios, por reprender al pueblo del pecado en que estaban sumergidos y por decirle: no se rebelen, porque las consecuencias que ustedes están viendo es por su maldad y por su pecado. ¿Cómo describe el libro de Hebreos los padecimientos de los mensajeros de Dios a través de la historia? Hebreos 11:32 dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Estas personas sufrieron. El mundo no merecía gente así. Eran gente fiel, íntegra, que amaban a Dios, le servían, decían las cosas como Dios se lo había dicho. Anduvieron sin rumbo por desiertos, por montañas, por cuevas, por cavernas, porque los perseguían y los mataban. Cuando Dios vio que esa era la situación, entonces Dios guardó silencio y dejó de mandar profetas. ¿Por cuánto tiempo? Hubo un silencio por 400 años, desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista. Hubo un periodo de 400 años sin conducción profética, un silencio de parte de Dios. ¿Y por qué no hubo profetas durante ese largo periodo? Creo que todos ya podemos saber por qué. Porque los mataban, los apedreaban, los perseguían. Entonces Dios dijo: no más, y guardó silencio hasta que envió a Juan el Bautista. Y en ese espacio pasaron 400 años.
Wow. ¿Qué dijo Jesús sobre la actitud de los judíos hacia los mensajeros de Dios? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Terrible. Eso era Jerusalén. Y Jesús lo relató en Mateo 23, donde hace la reprensión a los dirigentes judíos. Jesús le está diciendo, eso es lo que ustedes hacen. Matan a los profetas, apedrean a los que Dios envía. Se han rebelado. Yo he querido conducirlos, guiarlos, protegerlos a través del mensaje que mando a través de ellos, pero ustedes no quieren. Quieren oír cosas agradables. Qué terrible la situación en que había caído el pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo Jesús entonces a los líderes judíos de su tiempo por su actitud de rechazo a sus mensajes? Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Duras las palabras. Me llama mucho la atención cómo el libro El deseado de todas las gentes, esa biografía tan amplia sobre la vida de Cristo que escribió Ellen G. White, dice que cuando Jesús pronunció este discurso de Mateo 23, lo hizo con lágrimas en los ojos. Le dolía lo que estaba diciendo, pero tenía que decírselo. Tenía que decírselo en su cara, de frente. Y se lo dijo: serpientes, camada de víboras. ¿Cómo van a escapar de la condenación? Porque son ustedes que matan a los profetas y apedrean. Y habían planificado matar a Jesús. Y cuando Jesús resucitó a Lázaro, planificaron matar a Jesús y matar a Lázaro también. Terrible, lo mismo que habían hecho en otro tiempo. Cuando él dice eso en ese discurso, es porque estaba delante de ellos, los que habían hecho toda esa planificación. Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Miren ahora lo que está diciendo el Señor. Yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán. Van a hacer lo mismo que hicieron antes. Crucificarán a otros y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Jesús está profetizando lo que iban a hacer. ¿Recuerdan lo que hizo Saulo? Una descripción clara, yendo de un pueblo a otro persiguiendo a los cristianos para hacerlo abdicar de su fe. O sea, textualmente lo que Jesús está diciendo en Mateo 23 se cumple. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Sí, ustedes van a hacer eso, y eso va a demandar ¿qué? La sangre justa que ha sido derramada. Tristemente, pero es la realidad como Jesús se la planteó directamente a los líderes de su tiempo. Es maravilloso ver cómo el ministerio profético fue tan difícil para esos hombres que eran fieles a Dios. Y finalizando ya con esta última pregunta, ¿qué le dijo Esteban a los judíos cuando predicaba un extraordinario sermón haciendo historia del pueblo de Israel en su actitud a los profetas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Un sermón fabuloso que predica Esteban en Hechos capítulo 7. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Está diciendo el Señor a través de Esteban, sí, lo mismo que hicieron sus padres es lo que ustedes van a hacer. Lo que quieren hacer conmigo es lo que han hecho en el pasado. Lo mismo.
es lo que van a continuar practicando. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon hasta morir. Qué terrible. Lo que Jesús había dicho que iban a hacer con algunos de ellos, que iban a matarlo, a otro a crucificarlo, como hicieron con Pedro, que lo crucificaron con la cabeza para abajo. Dice la sierva de Dios: el último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio en algo ineficaz. Satanás trabajará ingeniosamente con métodos distintos e instrumentos diferentes para desarraigar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Esteban estaba predicando un mensaje fabuloso, hablando acerca de Jesús, ese que ellos rechazaron, que era el Mesías, y lo prueba con un sermón fabuloso. Lean completo el capítulo 7 de Hechos para que vean qué sermón presentó él explicando acerca de ese Jesús que ellos mataron. Entonces, en vez de aceptar el mensaje que Dios manda a través de Esteban para que ellos reconozcan a Jesús como el Mesías y el Salvador, entonces lo que hacen es matar a este hombre para que no predique ese tipo de mensaje. Desaparecer esa conducción profética. Eso es el enemigo que lo está haciendo. Entonces la sierva de Dios dice, esto está tomado de Testimonios para los Ministros, les voy a dar en breve el número de página. Dice, el último engaño del enemigo va a ser convertir el testimonio, o sea, el don de profecía, en algo ineficaz. Satanás va a trabajar de 1000 maneras para que la gente no tenga confianza en la conducción profética. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores, si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. ¿Por qué el enemigo trata de encender un odio satánico contra el don de profecía? Porque Dios guía, conduce, orienta a su pueblo a través del don de profecía. Y entonces, si el pueblo obedece las amonestaciones que Dios manda a través del don de profecía, entonces va a descubrir el engaño. No importa bajo qué disfraz el enemigo trate de hacer ese engaño. El don de profecía va a guiar al pueblo para entender que por ahí viene el enemigo con un engaño. Entonces, ¿qué es lo que busca Satanás? Que la gente no cree en la conducción profética para poderlo entrampar, para poderlo engañar. Tendré también incrédulos presentes que expresarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si el pueblo lee y cree estas admoniciones, podemos tener poca esperanza de vencerlo. ¿Qué busca el enemigo? Que la gente tenga dudas respecto al mensaje del don profético. Porque si la gente lee y cree esas admoniciones, esos mensajes, esas amonestaciones que el Señor envía, el enemigo tendrá pocas esperanzas para vencer al pueblo de Dios. Entonces el plan es, si podemos mantener a las almas engañadas por un tiempo, la misericordia de Dios será retirada, Él las entregará a nuestro dominio. Es lo que está diciendo Satanás a sus ángeles. Testimonios para los Ministros, página 472 a 475. Usted puede leer la visión completa que se le mostró en de White de esa reunión secreta de Satanás con sus ángeles en este libro. Terrible. O sea, cuando nosotros vemos hoy que hay dudas sobre el don de profecía, que atacan la doctrina del don de profecía, no es algo fortuito, es un plan orquestado por Satanás para que la gente no tenga la conducción profética que Dios ha provisto para esta iglesia remanente y final. Cuidado, si nosotros estamos siendo instrumentos, como en tiempos pasados, para que perdamos fe en la conducción profética. Porque entonces podemos estar siendo instrumento de Satanás para que haya incredulidad sobre la conducción que Dios está haciendo a su pueblo. Quiero en esta parte final ya referirme a dos encuestas. Una encuesta que hice en la República Dominicana, 1990, hace muchos años, ya 30 años. Esa vez encontramos lo siguiente: el pastor Pedro Plata y su servidor, que hicimos nuestra tesis juntos en ese tiempo, encontramos en ese estudio que realizamos los siguientes datos. 69%
no definió correctamente el don de profecía. 71% no sabía por qué apareció el don de profecía en la Biblia. 96% cree que el don de profecía debe estar en la iglesia remanente. No sé si ustedes pueden ver la situación. La gente cree que sí, el don debe estar en la iglesia, pero no saben definirlo. No saben por qué apareció el don de profecía en ese momento. Ojalá que hoy sea diferente, pero tristemente, si no hay una orientación, una guía, una instrucción a cada nuevo creyente y a los que ya han venido antes, entonces la gente va a seguir con ese desconocimiento en sentido general sobre la importancia del don de profecía. Ahora me refiero a otra encuesta, una encuesta que hizo la Iglesia Adventista en 193 iglesias en la década del 80, 193 iglesias, 8.200 adventistas. ¿Qué resultados arrojó esto? El estudio buscaba comparar la vida de los que leían los libros de Ellen G. de White con la vida de los que no leían los libros de Ellen G. de White. Una comparación, lectores y no lectores. Vamos a ver estos aspectos que resumo acá. ¿Cómo es su relación con Jesucristo? Los que leían los escritos decían que tienen una fuerte relación con Jesucristo, el 85% frente a un 59% de los que no lo leían. Seguridad en Dios, 82 de los que leían frente a un 59 de los que no leían los escritos de Ellen G. de White. Preparación para testificar, 49-14. Estudio personal de la Biblia, 82-47. Testificación, salir a predicar, 76% de los que leían salían a testificar frente a un 48% de los que no leían. Oración por las almas, 81-51. Sostén financiero de la iglesia, 76% de los que leían los escritos de Ellen G. de White apoyaban a la iglesia con sus diezmos y ofrendas frente a un 46% de los que no leían. ¿Se dan cuenta ustedes entonces por qué el enemigo trata de bajar el interés en la lectura de los libros del don de profecía? Porque sabe que si una persona no tiene esa conducción profética, su vida espiritual en sentido general es mucho más pobre en todos los aspectos. La vida espiritual de los que no leían los escritos del don de profecía era mucho más pobre, mucho más baja en todos los sentidos que de aquellos que leían los escritos del don de profecía. Es simplemente porque Dios conduce a su iglesia a través de la profecía. Mis amados, quiero terminar este curso con esos dos textos a los que nos hemos referido a través de él en diferentes lecciones. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Dios siempre condujo a su pueblo a través del don de profecía. Y con esta iglesia remanente no iba a ser diferente. Por eso Dios mandó una manifestación especial del don de profecía a través del ministerio de Ellen G. de White. Lea estos escritos si usted va a conocer si hay o no una conducción divina a través de ellos. Sin profecía, el pueblo será disipado. Si no hay una conducción profética, el pueblo no va a tener esa ayuda divina para poder guiarse en las diferentes actividades que tiene que realizar, en la misión que tiene que cumplir, en la proclamación que tiene que dar al mundo. Por eso el enemigo trata de restarle valor e interés a la profecía, a la conducción profética. Entonces, entendamos la importancia que tiene el don de profecía y permitamos que Dios siga guiando esta iglesia a través de este glorioso don que ha dado a esta iglesia remanente. Que Dios te bendiga, que tú puedas valorar y apreciar el don de profecía. Bendiciones.